hubo que tomar una decisión de dividir el tema de hoy en dos, porque es un poco extenso. Entonces vamos a continuar con la segunda parte el próximo lunes. Este tema es valores cristianos como fuente para la formación de Estados Unidos, la historia del Mayflower y el mito de una América masónica. ¿Me están escuchando todos, verdad? Sí. Sobre la teoría de que el origen masónico de Estados Unidos, en el billete de dólar hay una leyenda que se llama In God We Trust, que se dice en Dios confiamos. Ese es el lema nacional oficial de los Estados Unidos, pero no viene ni siquiera de la época de la fundación ni de la época de la guerra contra Inglaterra, sino ese lema lo pusieron en el año de 1956. Fue elegido ese lema como el lema oficial, lema nacional, por el Congreso de los Estados Unidos en ese año. De acuerdo al Código de los Estados Unidos, el título 36, la sección 302, el presidente Eisenhower firmó la resolución de esa ley el 30 de julio de 1956. Eso no tiene nada que ver con cristianismo. Eso sí tiene su origen raro. Pero bueno, la historia oficial del mundo nos habla, del mundo cristiano, nos habla de una conversión de Constantino en el 313, de la conversión de Clodoveo, el rey de los galos, y de otras más y supuestas y publicitadas conversiones como la de Recaredo, el rey de los visigodos en el año 587, que en realidad pues él no era cristiano como tal, sino era arriano. Después hablaremos de eso. Se habla de la conversión del rey Esteban en el siglo X, y de ahí nace el mito de una supuesta tradición de reyes cristianos que dice la leyenda, dice que esos reyes cristianos, o sea, las casas reales de Europa, pueden remontar sus ancestros hasta los mismos apóstoles. Hay otros que dicen que se puede remontar hasta el mismo Jesús, que tuvo relaciones con la Magdalena, y de ahí vienen los merovingios. Bueno, eso es otra historia. Eso es falso. Empezando porque ni Constantino se convirtió jamás al cristianismo, ni la realeza europea desciende de Jesús, ni de los apóstoles, ni nada de eso. Todo eso es inventado, por lo que hemos visto en estas dos sesiones pasadas, por la religión de Nimrod, que pretende perpetuar ese engaño y continuar con la ceguera de la humanidad. De esa mitología de una realeza cristiana nace la concepción política de lo que debería ser el mundo. Y se inventaron unas cosas que incluso muchos cristianos que hablan de este tipo de filosofía, no voy a nombrar quién, pero es amigo mío, no es Juan, dice, esa concepción de lo que debería ser el mundo son cuatro cosas. Que hay una diferencia entre el bien y el mal, eso es cierto. Que la naturaleza humana tiene inclinación al mal, eso es cierto. Que se requiere por eso de reyes emperadores, eso es falso. Y que la misión encomendada a estos reyes cristianos era conquistar el mundo para Cristo. Eso es falso. El término de por sí conquistar es tomar por la fuerza, y eso no lo enseña Jesús en ningún momento. Entonces estos reyes pretendidamente, falsamente cristianos, decían que su misión era ir a conquistar el mundo para Cristo, yendo a los lugares más remotos como la India, como el Lejano Oriente, como la misma América hispana. Tenían que ir con la Biblia en una mano y con la espada en la otra. Eso era conquistar el mundo para Cristo. Aún hoy los historiadores capitalistas, entre comillas, aseguran que gracias a esa conquista con el evangelio en una mano y con la espada en la otra es que nace el capitalismo moderno. Dice que siempre de la mano, siempre este capitalismo moderno siempre ha surgido de la mano de líderes carismáticos y cristianos, entre comillas, que fueron usados por Dios para el único propósito que ellos llaman instaurar el capitalismo en la tierra. Una tontería que ya veremos cómo la desarmamos. Estados Unidos no siempre fue la nación que a partir de los que conocemos, a partir de los años 60 se convirtió desde Hollywood en la meca del progresismo, en la inmoralidad, la drogadicción, el delito, pero Estados Unidos no siempre fue así.
no siempre así, fue otra cosa antes de estos turbulentos años, incluso de los años 20. Los primeros pobladores de Estados Unidos provenían de un tiempo de oscuridad donde el rey podía colgarlos en la horca por cualquier motivo, decapitarlos, quemarlos en la hoguera, entre muchas otras cosas que les podían hacer, o maneras horribles de morir, solo por estar en desacuerdo con el rey o con la reina. La tradición humanística de la que ya hemos hablado en nuestras sesiones pasadas, que no es otra cosa que la religión de Nimrod, eso lo voy a recalcar una y otra vez, enseñaba que el rey era Dios en la tierra, que era la cabeza visible de la adoración verdadera, el representante de Dios, el que estaba ungido por Dios para definir los destinos del mundo y de la iglesia. Un grupo de personas en esa época, en Inglaterra, al igual que había pasado en la Roma antigua, leyendo las escrituras, se dieron cuenta de que eso no era cierto, que el rey no era puesto por Dios para definir los destinos de la humanidad, que no tenía ninguna conexión generacional ni con los apóstoles, ni con el mismo Jesús, ni con las enseñanzas de la Biblia, que no era cierto que ellos estaban aquí con la bendición de Dios para tiranizar al pueblo. Entonces, ese grupo de personas, al igual que en la Roma antigua, se dieron cuenta que estaba mal, de acuerdo a su lectura de las escrituras, que estaba mal someterse a un gobierno cuya cabeza aseguraba que las leyes que los hombres estaban dictando estaban por encima de las leyes de Dios. Y no se quedaron solamente con eso, sino que decidieron hacer algo al respecto. Ese grupito de personas se conocieron como los peregrinos, que son los antepasados de la mayoría de los norteamericanos de hoy. Nacen en Barworth, Inglaterra. Ahí comenzó todo cuando la Biblia se imprime por primera vez en inglés y se coloca a disposición de la gente en las iglesias. Ya antes se estaban introduciendo de contrabando a Inglaterra en Biblias impresas en inglés, pero el rey, que era cabeza de la iglesia, cabeza de la iglesia y los líderes religiosos consideraban que traducir la Biblia al idioma del pueblo, al idioma común, era una herejía. El rey ordenó quemar a quien poseyera una Biblia en inglés. Así de sencillo. Peligroso. Uno dice, ¿cuál es el peligro? La razón es que, por esa misma razón por la que el Imperio Romano asesinaba a cristianos, una persona que colocara a Dios en primer lugar, incluso por encima del emperador, por encima del rey, era un peligro para el imperio, era un peligro para el reino. Una persona que tuviera como referente los valores absolutos morales contenidos en las escrituras, dejarían naturalmente de ser esclavos. De igual manera, los que leyeran las escrituras podrían darse cuenta de que la iglesia tenía líderes religiosos que los estaban oprimiendo y eso podría poner en peligro su autoridad. De hecho, la puso en peligro. Los que estaban leyendo las escrituras en su idioma común, en el inglés en ese momento, se dieron cuenta que lo que estaba enseñando su iglesia, su rey, no tenía nada que ver con lo que Jesús enseñó en las escrituras. Se estaban dando cuenta de que no estaba bien que esos líderes religiosos estuvieran nadando en riquezas en sus palacios, llenos de esclavos, de servidumbre, y mientras que los feligreses, los que asistían a esas iglesias, estaban literalmente muriendo de hambre. Eso fue lo que comenzó a suceder en Inglaterra. No bien las personas tenían la Biblia en su idioma, se dieron cuenta de que ni el rey ni los líderes religiosos tenían nada que ver con Dios, y sí muchísimo con otro rey que es el príncipe de este mundo, que es Satanás, según lo dicen las escrituras. En el año de 1593 se emitió una ley real contra los puritanos. El rey más o menos dijo que, bueno, literalmente, que los puritanos eran ilegales y que quienes estuvieran en desacuerdo con esa ley también eran considerados como puritanos, como ilegales. Entonces, quienes estuvieran en desacuerdo con eso fue Elizabeth, la que dio esa orden, la famosa reina Elizabeth, sobre los miembros de la iglesia. Entonces, podían ser quemados en la hoguera, tanto los puritanos como quienes estuvieran en desacuerdo con esa ley que sacaba la reina Elizabeth. La línea de mando, para quienes no lo sepan,
comenzaba con la reina, seguía con los arzobispos y seguía con obispos y con el resto del clero, que era el que actuaba y que interactuaba directamente con los miembros de la iglesia para controlarlos. Era una tiranía literalmente en el nombre de Dios. Entonces los lectores de la Biblia se dieron cuenta de que Dios les estaba hablando directamente desde las Escrituras, sin intermediarios de ninguna clase, ni el rey, ni sus obispos, ni sus arzobispos, ni sus pastores, ni nada. Viendo que no podían hacer nada para cambiar ese tiránico y malévolo mundo de su iglesia y del imperio, del reinado, decidieron separarse de la iglesia. Los puritanos comenzaron a denunciar al mismo tiempo a los líderes religiosos y al poder político, a la monarquía. O sea, no solamente se dedicaban a discernir y combatir ideológicamente, teológicamente, si Dios esto, si Dios se llama así, si María sí, si María no, sino vieron que esto implicaba cosas sólidas, concretas, sobre la manera en que se estaba construyendo el Estado, sobre la manera en que se definía la concepción del Estado, que en ese momento era la monarquía. Entonces comenzaron a denunciar tanto a los líderes religiosos como a los líderes políticos, a su rey. Se dieron cuenta que ambos eran aliados, que ambos eran descendientes y practicantes de esa religión de Nimrod. Se dieron cuenta de que este sistema religioso de su tiempo era absolutamente demoníaco, anticristiano, y que gracias a este se mantenía la tiranía del monarca. Y al revés, gracias a la monarquía se mantenía la tiranía de los líderes religiosos. Uno se servía del otro. Eso fue lo que hicieron estos peregrinos en esa época, la manera de oponerse a sus líderes religiosos y a sus líderes políticos, a la monarquía, fue absolutamente revolucionario, fue peligrosísimo, aún hoy es peligroso. Entonces, al decidir de estudiar las escrituras, se colocaron como enemigos del rey, eran traidores a ese imperio. Cuando muere la reina Elizabeth, los puritanos confiaron en que el rey Jacobo I de Escocia, que asume la corona, que había sido criado en una tradición presbiteriana, eso es que el presbiterianismo considera que la iglesia no debe estar en cabeza de una persona, sino de un grupo de ancianos. Y entonces el rey Jacobo había sido criado en esta visión de lo que debía ser la iglesia. Entonces pensaron los puritanos que eso les iba a mejorar su vida, pero se equivocaron. El rey Jacobo I era otro tirano que no quería perder su poder. Él fue el quien acuñó la famosa frase de el derecho divino es de los reyes. Entonces, Jacobo se consideraba a sí mismo un cristiano. Eso lo puede uno ver en la historia y en los libros que escribieron respecto a él, sus mismas notas autobiográficas. Él se consideraba un cristiano, como muchos líderes religiosos de hoy, todo el mundo se consideran a sí mismo cristianos, pero Jacobo no era cristiano, no aplicaba los principios de las escrituras en la manera de manejar Inglaterra. Llevó al país a la bancarrota, Inglaterra vivió la peor miseria que se conocía hasta entonces, y él se dedicaba a la cacería y al asesinato de puritanos, por supuesto. Nada nuevo, la misma vieja historia de casi todos los reyes de Israel, que al mismo tiempo que decían obedecer a Dios, llevaban al pueblo a la adoración de ese sistema religioso de Nimrod, del globalismo, ese paganismo y a todas las consecuencias que sufría el pueblo de vivir alejados de Dios. Entonces los puritanos no tuvieron otra opción que salir huyendo del país. Si se quedaban serían masacrados por el rey y por los líderes religiosos. La idea era salir, ellos no tenían la idea de salir directamente hacia América, sino que querían salir de Inglaterra, ubicarse en un lado, fortalecerse y luego regresar a Inglaterra a continuar la batalla para liberar de la ignorancia y de la esclavitud a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, a toda Inglaterra. Entonces, en secreto, ellos negocian con el capitán de un barco holandés que debía recogerlos por allá en medio de la penumbra. O sea, la cosa era complicada. Debían recogerlos en la penumbra de la noche en un puerto de Inglaterra y llevarlos a Holanda. Ellos habían decidido ir a Holanda. Los peregrinos tuvieron que caminar desde Scrooby hasta el puerto, cerca de 100 kilómetros.
en época de otoño, donde hay mucho frío, tuvieron que dormir al aire libre, bajo la lluvia, bajo el viento, no podían encender fuegos porque los hombres del rey los perseguían. Entonces, eso fue terrible. Viajaron con sus esposas, con niños, y se encontraron con una otra sorpresa, la primera gran sorpresa. El capitán del barco holandés los traicionó, le recibió el dinero, porque ellos pagaron por el barco, le recibió el dinero, lo robó y los entregó a las autoridades del rey, que también le pagó al capitán holandés. Los peregrinos habían vendido todo lo que tenían para pagar ese viaje, para pagar esa huida. No tenían nada. Entonces los apresaron, les confiscaron lo único que tenían, que eran las Biblias, los torturaron, pero estos hombres peregrinos no se detuvieron. Entonces se reorganizaron, dejaron a sus esposas e hijos, se fueron a buscar otro barco que debía recogerlos cerca de Scrooby y mandaron una balsa por otro lado. O sea, ellos iban para el barco y mandaron a sus esposas e hijos en una balsa. Y la balsa pues iba llevada por el río y tenía que llegar a un punto donde estaba esperándolos el barco y era subirlos para Holanda. Eso a pesar del peligro. Ellos estaban enfrentándose a ese peligro de que los descubriera el rey, de que los separara de la familia, que tal vez los asesinaran, pero se arriesgaron. Ellos habían podido quedarse en su pueblo, vivir tranquilos como siempre, sin problemas mayores, pero el asunto es que habían conocido la verdad por medio de las escrituras y no estaban dispuestos a abandonarla. A ellos eso les cambió las vidas. Lo que esperaban sucedió. Los hombres del rey encontraron a las mujeres en la balsa, las atraparon a los hijos. Entonces el capitán del barco, que estaba con los hombres en el barco, dijo: nos vamos porque me van a quitar el barco, me van a quitar todo, me van a apresar, me van a confiscar todo. Entonces dio media vuelta, se dirigió a alta mar, allá los agarró una tormenta terrible que duró 2 semanas. El barco fue llevado a la deriva hasta Noruega. En Noruega, pues, dijeron, no, hay que seguir a Holanda, pues vamos a Holanda y luego volvemos, miramos cómo recogemos a nuestras familias, y se fueron para Holanda. En Holanda se enteraron de que cientos de barcos en esa tormenta habían naufragado, no volvieron a aparecer jamás. El único barco que se salvó fue no el Mayflower, el barco donde estaban ellos. Se salvó para que ellos pudieran contar la historia. Un año después se reúnen con sus familias, con sus hijos en Leiden, en Holanda. Y aquí viene algo curioso. La historia que enseñan en las escuelas de Estados Unidos, durante esta época donde la izquierda se ha tomado la educación, no solo aquí en todo el mundo, pero en Estados Unidos enseñan, sí, que un grupito de tipos raros, vestidos extraños, con unos sombreros todos chistosos, como payasos, decidieron irse a Inglaterra, no se sabe por qué, huyendo de alguna cosa, y que llegaron al Nuevo Mundo y que no sabían sembrar maíz, y que entonces se hicieron una cosa ahí con los indios, un arreglo, y que aprendieron a sembrar maíz porque eran unos inútiles que solamente leían la Biblia y finalmente ahí se establecieron. Esa es la historia resumida que enseñan en las escuelas. La verdad es que ellos no cuentan que estos peregrinos planearon ir a otro lugar donde pudieran tener la libertad de la adoración verdadera al Dios verdadero, y que una vez fortalecidos, ese era el plan, regresarían a Inglaterra para liberar a su gente con las verdades que estaban aprendiendo y que el rey no quería que se conocieran. Encontraron entonces ese pueblo en Holanda, Leiden, donde vivieron 12 años, estudiando, viviendo la vida como las escrituras les enseñaban. Les tocó muy difícil porque no podían conseguir trabajo, ya que no pertenecían a los gremios. En esa época ya había gremios de constructores, de artesanos, de agricultores, de todo estaba gremiado, ellos no pertenecían a nada de eso. Entonces tuvieron que hacer lo que fuera, hasta los niños tuvieron que trabajar para poder sobrevivir. Entonces, cuando llegan las esposas que estaban secuestradas por el rey, eso fue en 1609, a duras penas tenían algo que poner a la mesa, pero eran felices porque eran libres, por fin. ¿Por qué escogieron a Holanda?
es otra cosa que no enseñan. Era el único, ellos creían que el único lugar donde no podía llegar la mano del rey, que no estaba bajo el control de ningún tirano ni de ningún aliado del rey, era el único lugar donde no podrían asesinarlos. Francia, en Alemania morían millones en las calles, en Escocia la situación era similar, asesinaban cientos de cristianos. El único lugar que ellos vieron fue Holanda. Allí podían prepararse para regresar a Inglaterra. Por eso, como la idea era prepararse, no ir a un nuevo país a buscar trabajo, sino buscar la verdad. Entonces, lo primero que hicieron, cuando pudieron, recogieron dinero, armaron una imprenta. Armaron una imprenta en la casa de William Brewster, donde imprimían en la clandestinidad, no podía saberse, imprimían Biblias y imprimían libros para evitar la censura de los líderes religiosos y la censura del rey. Y cogían esos libros, esos folletos, esas Biblias, las metían en barriles y las enviaban a Inglaterra, donde las recibía un aliado de ellos y las distribuía por todos estos lugares secretos donde estudiaban las escrituras. El rey Jacobo tardó cerca de año y medio para rastrear el origen de esos impresos y los descubrió, encontró que la imprenta quedaba en Leiden, que era de los peregrinos que habían salido huyendo de Inglaterra, y encontró la manera de llegar allá con sus soldados, destruyeron la imprenta y clausuraron el lugar. Ese fue el fin de la editorial. Bradford, que es un historiador que cuenta, lo vivió carne propia, dice: vinimos a propagar el evangelio de Cristo, el reino de Cristo, a los lugares más remotos del mundo. Somos solamente un punto de partida para la promoción de esta gran obra. Entonces, eso fue verdad. Pero el escenario es, hay un grupo de perseguidos políticos y religiosos que huyen, no tienen dinero, no tienen apoyo de nadie, están llenos de problemas por todos lados. Es un grupo de, como diríamos hoy en día, descamisados que tienen la visión de vivir de acuerdo a los valores absolutos contenidos en las escrituras. Y esa es la clave de todo. Estaban dispuestos a sacrificarse ellos mismos para que las futuras generaciones tuvieran una oportunidad de conocer esa verdad, de conocer una manera de construir una nación donde pudieran ser libres. Bradford dijo antes de morir, ya aquí en Estados Unidos, dijo: la pequeña llama que encendimos en Plymouth iluminó la nación entera. Eso es cierto. Eso fue hace 400 años. Hace 400 años, gracias a lo que hicieron hace 400 años un grupito de descamisados sin dinero, Estados Unidos es lo que es hoy. Lo que movió a los peregrinos es lo mismo que movió a esos primeros cristianos, la verdad que hace libres a los hombres, no una verdad sobre si Dios se llama así o así, como les decía, si Adán existió o no existió, si Satanás existe, si se llama así, o si Sodoma y Gomorra es un mito, o qué. No, la verdad contenida en las escrituras, esa verdad que ha probado a través de los siglos que Dios existe y que su propósito es liberarnos de esa esclavitud globalista del orden mundial que Satanás ha intentado establecer en la tierra una y otra vez, atacando a quienes enseñan la verdad sobre Dios, que la misma Biblia llama como la sal de la tierra, la lámpara del mundo, que lo ha impedido solamente con las escrituras en la mano. Entonces los peregrinos, después de esos años, de 12 años de vivir en Holanda, deciden regresar a Inglaterra. Arriesgan sus vidas, deciden desafiar al mismo rey para liberar a su pueblo y alquilan dos barcos, el Mayflower y el Speedwell. Ahí van 150 pasajeros rumbo al Nuevo Mundo, pero el Speedwell se rompió antes de llegar siquiera, y tenían que decidir rápidamente qué hacer, porque si no el rey los podría encontrar y los podría asesinar. Entonces no había suficiente espacio en el Mayflower y se reúnen para tomar decisiones. Eran 150 personas que han vivido juntos durante 12 años en Holanda, en Leiden, liderados por un pastor llamado John Robinson, y deciden que solo la mitad va a continuar el viaje. Entonces oraron,
recordaron la historia de Moisés, que lideró a Israel en el cruce del desierto, y vieron que era una situación similar, donde huían de un reino del mal, que era hacia una tierra prometida, donde pudieran vivir bajo las leyes de Dios, bajo la ley de Dios, que es la única verdadera. El pastor Robinson se decidió regresar a Holanda para seguir ayudando a esos nuevos creyentes que se habían quedado allá. Y eso es lo que él escribía después, que eso es lo que debería ser un cristiano. Un cristiano verdadero planta las semillas sin esperar el beneficio propio, sino que ofrece a los demás y a las futuras generaciones la oportunidad de esas bendiciones y prosperidad basadas en la verdad de la ley, de la justicia y de la misericordia. Ojo, ley, justicia y misericordia. Eso vamos a verlo porque es muy importante en la fundación del Nuevo Mundo. Entonces, el barco que quedó en pie, en agua, el Mayflower fue alquilado con los ahorros de esos 12 años. Era un barco que solo había transportado hasta ese momento vino, que nunca había cruzado el Atlántico, y en realidad muy pocos barcos estaban capacitados en esa época, en ese siglo, para cruzar el Atlántico. Pero ahora ese Mayflower, que transportaba vino entre los puertos de Inglaterra, tenía que transportar a 102 pasajeros más 30 miembros de la tripulación. Y iban a viajar en la peor época, viajar en octubre, noviembre o diciembre, en el siglo XVI, para cruzar el Atlántico era demencial, era una locura total. Entonces ellos zarparon en el año de 1620 sin saber que ese viaje programado para 3 semanas se convertiría en 8 semanas, 66 días. Viajarían en medio de las tormentas espantosas de esa época del año, vientos, olas que estaban golpeando constantemente ese pequeño barco que no estaba construido para eso. Eran 120 personas que viajaron no en suites de primera clase ni de clase media, sino acurrucadas con un espacio de 1,5 metros, golpeados totalmente, virando en 45 grados el barco así, ellos acurrucados juntos, vomitando con el agua cayéndoles encima, con niños llenos de heces, el olor espantoso. El barco, el horror se creció porque el barco quedó a la deriva, se rompió el mástil, el barco estaba absolutamente desmoronado, se estaba convirtiendo en astillas. Y el capitán les dijo, prepárense, el capitán no era de los peregrinos, prepárense porque ustedes van a conocer hoy a su Dios cara a cara, todos vamos a morir. Pero una vez más se salvaron de milagro. ¿Cómo? Pues eso es lo que vamos a ver el próximo lunes por este mismo canal. Vamos a hablar ya estrictamente de la fundación de Estados Unidos y el mito de que fue una nación fundada en la masonería. Es muy interesante saber a dónde llegan los monumentos que erigen, que todavía sobreviven hasta hoy y que narran esa historia del cristianismo como base para la fundación de Estados Unidos. Es una historia que han querido ocultar los historiadores, que han querido ocultar los maestros en las escuelas de hoy en día en Estados Unidos, pero es una historia fácilmente verificable, como también fácilmente verificable la falsedad de que fue la masonería, que la mayoría de los fundadores de Estados Unidos eran masones. Falso, absolutamente falso. Eso lo vamos a mirar dentro de 8 días. Entonces, tenemos 6 minutos acá. Voy a cerrar la sesión y volvemos a entrar por si tienen preguntas.